Hola, buenas tardes. El día de hoy les hablaremos de dualidad y análisis posóptimo. Mi equipo está conformado por Cortés Landeros, Tania Verónica, Muñoz López Abril y Prats Hernández Miguel Ángel. Bueno, daremos comienzo con la definición del problema dual. Este problema dual se define en varias formas del primal, según el sentido de la optimización, los tipos de restricciones y el signo de las variables. Las ideas claves para que se resuman el dual a partir del primar son las siguientes. Que se asigne una variable dual por cada restricción primal, que se construya una restricción dual por cada variable primal, que los coeficientes de restricción y el coeficiente objetivo de la variable primal también son los coeficientes objetivo duales, son iguales a los lados derechos de las ecuaciones de restricción. Y por último, las reglas que aparecen en la tabla rigen el sentido de optimización, la dirección y los signos de variables. Tenemos las reglas para construir el problema dual. Vamos a empezar. Por ejemplo, aquí tenemos la de maximización. Nuestro objetivo es la minimización. Nuestro tipo de restricción sería mayor o igual que, y nuestro signo de las variables sería irrestricta. En el caso de minimización, nuestro objetivo sería la maximización. El tipo de restricción sería menor o igual que, y igual el signo de las variables sería irrestricta. Todas las restricciones primales son ecuaciones con lado derecho no negativo y todas las variables son no negativas. Bueno, aquí tenemos un ejemplo que nos demuestra la diapositiva anterior, la tabla que veíamos anteriormente. Tenemos nuestro primal en forma de ecuación y nuestras variables duales que son y1 y y2. En nuestro primal debemos de maximizar z igual a 5x1 más 12x2 más 4x3, igual que tiene sus restricciones. Y en nuestro primal en forma de ecuación, pues tenemos que maximizar z igual a 5x1 más 2x2 más 4x3 más 0x4, igual, tiene sus restricciones. Y nuestro problema dual sería minimizar w igual a 10y1 más 8y2, que está sujeto a y1 más 2 veces y2 mayor o igual que 5, 2 veces y1 menos y2 mayor o igual que 12, y y1 más y2 más 3 veces y2 mayor o igual que 4. Tenemos que y1 más 0 veces y2 debe ser mayor o igual que 0. Nuestra y1 y nuestra y2 son irrestrictas. Bueno, aquí tenemos un resumen de las reglas para que se construya el dual. Por ejemplo, en los problemas de maximización y en los de minimización. Nuestras restricciones, por ejemplo, si fueran mayor o igual que, nuestras variables deberían de ser menor o igual que 0. Y si las restricciones fueran menor o igual que, las variables deberían de ser mayor o igual que 0. Y pues, si son irrestrictas, deberían de ser igual. Los encabezados de la columna que aparecen en la tabla no utilizan el nombre primal y dual. Lo que importa en este caso es la optimización. Si el primal es de maximización, entonces el dual es de minimización y viceversa. Ya lo veíamos en las diapositivas anteriores. Bueno, ahora tenemos nuestras relaciones primal-dual. En esta los cambios que son realizados en los datos de un modelo de programación lineal afectan la optimabilidad y la factibilidad de la solución óptima actual. Esta sección presenta varias relaciones primal-dual que pueden usarse para calcular de nuevo los elementos de la tabla simplex. Bueno, ahora tendremos un pequeño repaso de las operaciones con matrices simplex. Aquí tenemos una imagen que nos representa una matriz. La tabla simplex se genera por medio de tres operaciones de matrices elementales, que es fila vector por matriz, que es matriz por columna vector y que es escalar por matriz. Tenemos algunas definiciones de matriz. La primera es que una matriz A de tamaño mn es un conjunto rectangular de elementos con m filas y n columnas. Un vector fil v de tamaño m es una matriz 1m y un vector columna p de tamaño n es una matriz n1. Bueno, ahora tenemos las definiciones que ya les había mencionado. Primero les dije
pues la de la matriz, que una matriz A, tamaño m por n. M son la cantidad de filas y n son las cantidades de columnas. Por ejemplo, aquí se puede ver pues sí, en esta matriz. Y B, pues aquí tenemos nuestro vector, que puede ir desde B1, B2, punto, punto, hasta VM. También tenemos nuestras P's, que son las columnas, que es P1, P2, hasta punto, punto, hasta Pn. Pues bien, recordando de nuestro curso de álgebra, sabemos que tenemos diferentes formas de multiplicar vectores con matrices. El primer caso sería vector fila por matriz, VA. La operación es válida solo si el tamaño del vector fila y la cantidad de filas de A son iguales. Por ejemplo, 11 por 1 más 22 por 3 más 33 por 5, dando como resultado 242. De igual manera, 11 por 2 más 22 por 4 más 33 por 6, dando como resultado 308. Como segundo caso tenemos matriz por vector columna, AP. La operación es válida solo si la cantidad de columnas de A y el tamaño del vector columna P son iguales. Ejemplo, 1 por 11 más 3 por 22 más 5 por 33, dando como resultado 242. Y 2 por 11 más 4 por 22 más 6 por 33, dando como resultado 308. Como último caso tenemos escala por matriz, delta A. Dada la cantidad escalar o constante, la operación de multiplicación delta A de una matriz del mismo tamaño que la matriz A. Ejemplo dado que delta es igual a 10. 10 por 1 y queda 10. 10 por 2 y queda 20. 10 por 3, 30. 10 por 4, 40. 10 por 5, 50. Y 10 por 6, 60. Diseño de la tabla simplex. La tabla simplex del capítulo 3 es la base para la presentación en este capítulo. Representa esquemáticamente las tablas simplex inicial y generales. En la tabla inicial, los coeficientes de restricción bajo las variables iniciales forman una matriz identidad, que significa que todos los elementos en la diagonal principal son 1 y todos los elementos fuera de la diagonal son 0. Con esta disposición, las iteraciones siguientes de la tabla simplex generadas por las operaciones de filas de Gauss-Jordan modifican los elementos de la matriz identidad para producir lo que se conoce como matriz inversa. Como veremos en el resto de este capítulo, la matriz inversa es la clave para calcular todos los elementos de la tabla simplex asociada. Solución dual óptima. Las soluciones primal y dual están estrechamente relacionadas en el sentido de que la solución óptima de uno u otro problema da la solución óptima al otro. Se proporcionan dos métodos para determinar los valores duales. El primer método nos dice, valor óptimo de la variable dual y es igual, coeficiente z primal óptimo de la variable inicial xy más coeficiente objetivo original de xy. Y el método 2 dice, valores óptimos de las variables duales igual a vector fila de los coeficientes objetivo originales de las variables básicas primales óptimas por la inversa primal óptima. Consideremos el siguiente ejemplo. Maximizar z igual a 5x1 más 12x2 más 4x3 sujeto a x1 más 2x2 más x3 menor o igual a 10. 2x1 menos x2 más 3x3 igual a 8, donde x1, x2 y x3 son mayores o igual a 0. Como ya se ha venido manejando, para preparar el problema a su solución mediante el método simplex, agregamos una variable de holgura x4 en la primera restricción y una variable artificial en la segunda. Por consiguiente, el primal resultante y los problemas duales asociados se definen como sigue. Primal. Maximizar z igual a 5x1 más 12x2 más 4x3 menos mr. Sujeto a x1 más 2x2 más x3 más x4 igual a 10. 2x1 menos x2 más 3x3 más r igual a 8, donde x1, x2, x3, x4 y r son mayores o iguales a 0. Para el dual sabemos que tomamos los coeficientes del lado derecho, donde queda W igual a 10y1 más 8y2 sujeto a y1 más 2y2 mayor o igual a 5,
2y1 menos y2 mayor o igual a 12, y1 más 3y2 mayor o igual a 4 y y1 mayor o igual a 0. y2 mayor o igual a menos m. y2 es irrestricta. Ahora bien, después de realizar las iteraciones correspondientes a nuestra tabla simplex, nos queda como siguiente. En la fila base encontramos x1, x2, x3 y las variables de holgura x4, r y nuestra solución. Encontramos los valores de la fila z, los valores de x2 y los valores de la fila x1. A continuación, demostramos cómo se determinan los valores duales óptimos aplicando los dos métodos descritos al principio. Para el método 1, en la tabla, las variables primales iniciales x3 y r corresponden solo a las variables duales y1 y y2 respectivamente. Por lo tanto, determinamos la solución dual óptima como sigue. Variables básicas primales iniciales x4 y r. Coeficientes de la ecuación z. En x4, 29 quintos y en r, menos 2 quintos más m. Coeficiente objetivo original. En x4 es 0 y en r es menos m. Variables duales, y1 y y2. Valores duales óptimos. En x4, 29 quintos más 0 da igual a 29 quintos y en r nos queda menos 2 quintos más m más menos m igual a menos 2 quintos. Para el método 2, recordemos que necesitamos la inversa óptima. La matriz inversa óptima resaltada en la tabla bajo las variables iniciales x4 y r, dándonos así, inversa óptima igual a, en la fila 1, 2 quintos menos 1 quinto y en la fila 2, 1 quinto, 2 quintos. El orden de las variables básicas primales óptimas en la columna básica es x2 seguida por x1. Los elementos de los coeficientes objetivos originales para las dos variables deben aparecer en el mismo orden, es decir, coeficientes objetivos originales igual a coeficientes de x2, coeficiente de x1, que es igual a 12,5. Los valores duales óptimos son y1, y2 igual a coeficiente objetivo originales de x2, x1 por la inversa óptima que ya hemos encontrado. Recordando cómo era la multiplicación de matrices, sabemos que es 12 por 2 quintos más 5 por 1 quinto, dándonos 29 quintos. Y en la segunda columna sería 12 por menos 1 quinto más 5 por 2 quintos, dando como resultado menos 2 quintos. Mi nombre es Miguel Prats y yo les voy a presentar la relación entre la z máxima y la w mínima. Primero vamos a hablar de los valores objetivo primarios duales y se dice que para cualquier par de soluciones primarias y duales factibles se tiene lo siguiente. Valor objetivo en el problema de maximización es menor o igual al valor objetivo en el problema de minimización. En el óptimo, la relación se mantiene como una ecuación estricta, lo que significa que los valores objetivos son iguales. En el óptimo no puede ocurrir que z estrictamente menor que w, lo que significa que z sea menor que w, porque no importa qué tan cerca esté z de w, siempre hay la oportunidad de una mejora. Ilustraremos lo anterior con un ejemplo. Y nos dice el ejemplo 4.2-1, donde x vale igual a x1 igual a 0, x2 igual a 0, x3 igual a 8 tercios y del otro lado y1 igual a 6 y y2 igual a 0. Son soluciones primarias y duales factibles, donde los valores asociados de las funciones objetivos son los siguientes. Z es igual a 5x1 más 2x2 más 4x3. Sustituyendo los valores que ya mencionamos nos da un resultado de 10, 2 tercios. Por otro lado, W es igual a 10y1 más 8y2 con los valores asociados que ya dijimos anteriormente, donde W representa, o más bien es igual a 60. Por lo tanto, Z en el problema de maximización es menor que W en el problema de minimización dual. El valor óptimo de Z entonces es de 54 4 tercios, que queda en el intervalo 10 2 tercios, 60. Cálculos con la tabla simplex. Ahora veremos que se puede generar cualquier iteración a partir de la tabla simplex de cualquier problema basándonos en los datos originales, tales sean como la inversa asociada con la iteración y el problema dual.
Con el diseño de la tabla simplex que se muestra en la figura 4.1 podemos dividir los cálculos en dos tipos. 1. Columnas de restricción, lados izquierdos y derechos, y 2. Filas Z objetivo. De estos cálculos con la tabla simplex se derivan dos fórmulas. La primera fórmula es la de cálculos con la columna de restricción. Esta quiere decir que en cualquier iteración simplex, una columna izquierda o derecha se calcula como sigue. Columna restricción de iteración i es igual a la inversa en la iteración i por la columna restricción original. En la fórmula 2 tenemos los cálculos con la fila Z objetivo, la cual nos dice que en cualquier iteración simplex el coeficiente de xj en la ecuación objetivo se calcula de la siguiente manera. Coeficiente de la variable x1 en la ecuación z' es igual al lado izquierdo de la restricción dual j décima menos el lado derecho de la restricción dual j décima. A continuación les presentaré un ejemplo en donde utilizaremos la programación lineal o los resultados del ejemplo 4.2-1 para ilustrar la aplicación de las fórmulas 1 y 2 a partir de la tabla óptima que aparece en las tablas 4.3. Tenemos que la inversa óptima es la que se muestra 2 quintos menos 1 quinto, 1 quinto y 2 quintos. Utilizando la fórmula 1, como ya dijimos, es la columna x1 en la iteración óptima es igual a la inversa en la iteración óptima por la columna x1 en original, teniendo la siguiente matriz, que es de 2 por 2 multiplicándola por una de 1 por 2 obteniendo el resultado de 0 y 1. Se pueden utilizar los cálculos similares para generar las columnas óptimas de x2, x3, x4 y r en el lado derecho. Ahora demostraremos cómo se realizan los cálculos de la fila objetivo con la fórmula 2. Los valores óptimos de las variables duales y1 y y2, que son iguales a 29 quintos y menos 2 quintos respectivamente, se calcularon en el ejemplo 4.2-1. En estos valores se utilizan en la fórmula 2 para calcular todos los coeficientes z, como se ilustra aquí para x1 y r. Coeficiente de z de x1 es igual a y1 más 2y2 menos 5, lo que representa menos 29 quintos más 2 por menos 2 quintos menos 5, dándonos un valor de 0. Para el coeficiente de z de r tenemos que es igual a y2 menos m igual a menos 2 quintos menos m, dándonos como resultado 2 quintos más m. Se pueden usar también los mismos cálculos para determinar coeficientes de z de x2, x3 y x4. Por nuestra parte sería todo por su atención, gracias.